Ser podcast. ¿De qué habla Geray Cortés cuando no habla de flamenco? Bueno, hablo de no sé, de muchas cosas. Hablo de últimamente estoy hablando mucho de criar. Hablo mucho o sea, con todo esto de hacer un álbum nuevo, cómo crías un álbum, cómo educas tu oído hacia escucharte a ti mismo, cómo educas ese álbum para que te guste a ti y a la vez también le gusta a los tuyos. Y entonces es como una especie de crianza, ¿no? Entonces estoy hablando mucho sobre eso. Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena SER presenta... A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. A ver. En clave de Rhodes. Un espacio de música y conversación de James Rhodes con sus invitados. Sí, re bien. Yo súper contento, vamos. En este programa, Geray Cortés y el origen. Hay un lugar del que venimos, hay una familia que nos marca y hay una historia que nos precede, ¿no? A veces conocemos ese origen desde siempre y al completo, y otras veces, muchas veces, descubrimos parte de nuestro origen. Sí. Porque hay historias familiares que se cuentan y otras que se quedan en silencio durante años. Pero incluso cuando se guardan en secreto, acaban saliendo porque siguen ahí, en la memoria, en los gestos o en las heridas. Yo soy James Rhodes y en este viaje las personas son fundamentales. Y hoy tengo, con enorme placer conmigo, a alguien que ha convertido su historia, su familia y su guitarra en algo profundamente emocionante. Geray Cortés, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con muchas ganas de profundizar un poquito, pero antes, por si hay alguien que no te conoce, vamos a resumir quién es Geray Cortés. Geray Cortés nació en Alicante en 1995. Es uno de los guitarristas flamencos más singulares de su generación. Su música nace de una tradición muy profunda, la del flamenco vivido en casa, en familia, en las reuniones, en lo cotidiano. Hay una extensión tuya, ¿no? Todo lo que quieres contar o quieres hacer, parece que la guitarra lo termina de escribir, lo termina de hacer. Es una herencia de mi padre, es una herencia del flamenco, es una herencia de los gitanos también. Desde muy joven empezó a tocar la guitarra y pronto llamó la atención por una forma de tocar muy personal. No tardó en colaborar con grandes artistas del flamenco y de actuar en grandes sitios como el Corral de la Morería o el Teatro Lope de Vega. Llevo toda la vida abrazado a ella, es como si fuese un tercer brazo mío, ¿no? Va conmigo a todos los lados. La guitarra ha pasado a un plano increíble, armónicamente, pero también hacer las cositas chiquititas, recortaditas, pero directas, también creo que tiene su función, ¿no? Pero su historia dio un giro inesperado cuando el músico Z Tangana decidió contarla en una película. Bueno, yo siempre me he sentido bastante afortunado porque Pucho ha sido muy generoso conmigo y siempre me ha escuchado, siempre me ha dado incluso hasta la última palabra de muchas cosas bastante importantes solo porque yo me sintiera cómodo, me sintiera bien, ¿no? O sea que por esa parte me siento como bastante tranquilo, ¿no? Un documental que no solo habla de flamenco, habla de familia, de secretos y de heridas. Y el Goya es para la guitarra flamenca de Geray Cortés. Y de cómo la música puede convertirse en una forma de entender quién eres. ¿Qué se siente escuchando tu historia resumido así? Y eso que solo tienes 30 años, coño. No, la habéis resumido muy bien, muy bonito además. Sí, tenía mucha poesía. No sé, o sea, sigo recordando esa etapa súper bonita porque, no sé, nos ha dado cosas muy bonitas en lo personal, en la familia. Han cambiado tanto las cosas a bien, a mejor. Sí, ha mutado todo hacia un lugar mucho más tranquilo, más sereno, como más consciente de todo. Entonces es como
no sé, tengo un recuerdo muy bonito de todo eso, que también hace muy poquito, que no hace mucho, pero no sé, fue algo grande. Sí, Mm. hay un antes y un después. Exacto. Pero cuando miras atrás, ¿en qué momento sientes que empezó realmente tu historia con la guitarra? Bueno, no lo sé, no sabría decirte cuándo empezó la historia. Yo siempre he visto fotos de chiquitito que mi padre me ponía ahí como muy chiquitito a tocar la guitarra. Me colocaba las manos y yo era un bebé. Luego yo a eso de los 4 o 5 años que empecé a tocar el cajón, la percusión, yo iba para percusionista. ¿Ah, sí? Sí. Pobres vecinos, ¿no? Mi padre me ponía la guitarra en los sofás para que yo la cogiera. Entonces había ahí como esa cosa de quitarla del sofá y ponerla ya, el contacto con la madera, el contacto Claro. con ese cuerdas. instrumento que hacía sonar mi padre hasta que ya me Pero puse había un momento en el que la guitarra te atrapó, de verdad. Sí, o sea, sinceramente yo no recuerdo cuándo fue el día y por qué me atrapó. O sea, es una cosa que ha venido en nuestra casa, ha estado con nosotros, ha estado en nuestra cultura y en nuestro día a día, y como que en ningún momento ha sido una profesión, una decisión de me quiero dedicar, ¿sabes? Es como que me acuerdo mucho más cuando empecé a dedicarme que cuando cogí la guitarra. Sí, claro. Sí, porque cuando me empecé a dedicar me subí a un escenario y cobré mis primeros 30 eurillos. Sí. Entonces de ese día sí me acuerdo, pero de ¿Y cuando cómo cogí fue? la guitarra no. ¿Cómo fue tu primer concierto? Fue en el tablao de mi padrino Norman, que bueno, yo siempre iba tocando la guitarra con mi padre ahí, pero yo iba sin micro y él iba con micro. Entonces yo tocaba pero no se me escuchaba. Oh, Entonces hubo un día que mi padre no podía ir y me fui yo, y como ya llevaba un tiempo haciendo el show, pues ya lo tenía, ya me lo sabía. Entonces así fue la primera vez que me... ¿Con qué edad? Yo creo que eso fue con 12 años, Solo 12. 13 años, así, sí. ¿Sí? O sea, era salvar el cuadro, porque no era, ¿sabes? Sí, Era como, hostia, claro. que no hay... Y claro, lo único que se lo sabía era yo, después de mi padre. Entonces era como que... Así fue. ¿Y fue bien? Y Claro. fue muy bien, o sea, yo lo pasé regular por los nervios Sí. y por la presión, pero luego cuando acabé dije, esto es. Eso es. Esto Sí. es, sí. En cada programa elijo un tema principal para hablar con mis invitados y hoy Sí. he elegido el origen. Mm. Cuando piensas en tu origen, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Un lugar, una persona, un sonido? Mm. Yo cuando pienso en origen, evidentemente lo primero que se me viene es la familia, ¿no? Con quién yo me he criado, de dónde vengo, cuáles han sido como esos sonidos, ¿no? Esa forma de hablar, esa forma de expresarse, esa forma de celebrar, esa forma de cantar la vida todo el rato sin que tuviese ningún porqué. Hay veces que se cantaba simplemente porque se hacía y ya está. Pienso en eso cuando pienso en origen. También últimamente cuando pienso en origen, que podría irme a lo puro, ¿no? Si yo me fuera a lo puro, que es como el origen también de donde nace el flamenco, de donde nace mi música, ¿no? Lo más puro, la esencia. Hay veces que se me queda en blanco. Digo, igual lo puro es una hoja en blanco, Sí, en la que puedes seguir escribiendo cosas que claro. no conocías y que quieres conocer nuevas, ¿no? Sí. Entonces es como que todavía no tengo claro si lo puro es lo que ya viene hecho o lo que tienes por hacer. Pero esa infancia fue como unido, fue feliz. Sí. Sí, nosotros hemos tenido una infancia muy, muy bonita. Yo me he criado, he estado siempre rodeado de primos, de amigos, Es verdad que yo a lo mejor he tenido una infancia que desde muy chiquitito pues ya hacía cosas de mayores, ¿no? Entonces como que yo ya con 13, 14 años ya trabajaba, ya no iba
Ya no iba al instituto, yo... Para ganar. Claro, entonces ya me iba a trabajar al tablao y ya tocaba la guitarra y me dedicaba a eso. Y mucho antes, bueno, pues es verdad que dedicarte a un instrumento y juntarte con gente más grande que tú, pues te hace tener una vida que a lo mejor no es de ir a jugar al fútbol ¿no? Pero bueno, no la cambiaría, no diría que por eso no ha sido, ¿sabes?, una infancia, sino que también ha sido una infancia muy bonita, muy feliz, pero de otra forma, ¿no? Sí. El flamenco es un arte muy ligado a la familia, transmisión oral, digamos, pero creo que en tu caso no fue tan así, ¿no? Que no te enseñaron como tal, esta nota se hace así o este acorde de esta otra manera, ¿no? Sí, o sea, es verdad que en el flamenco no es una cosa que me pase a mí solo. En el flamenco no hay una forma de hacerse las cosas y una enseñanza, una escuela, unos papeles, unas partituras ¿no? Es como que todo se transmite de una manera verbal, de una manera corporal, ¿no? Y es como, mira cómo lo hace esta persona y quédate con lo que puedas y tú llévalo a lo tuyo, ¿no? Interprétalo. Entonces es como que sí, he tenido mi escuela por mi padre, me enseñó los acordes, me enseñó los 4, pero el resto del tiempo ha sido viendo y escuchando. ¿Puedes leer como una partitura? No, ojalá. Sí, ojalá. ¿Tienes ganas? Sí, hombre, me gustaría saberlo, la verdad. Sí. Me gustaría aprender. Llevo diciendo esto como cosa de 20 años. Bueno, es que yo al revés. Nunca me pongo. Mi manera yo vengo de un mundo súper estricto. Y yo deseo mucho esta libertad que tienes, el talento para improvisar, para ir donde te guía el duende, ¿no? Yo no tengo ese lujo con una partitura porque están muy estrictos. Claro. Pero, ¿qué recuerdos tienes de la música en tu casa cuando eras pequeño? Había mucho, supongo. Sí, o sea, la música pues siempre ha estado ahí de una manera como sin darle importancia, pues como si escuchara. Siempre me gusta decirlo que para mí la música empezó siendo un sonido doméstico, igual que la lavadora, igual que la cafetera, igual que la tele, sonaba todos los días. Y mi padre siempre estaba tocando la guitarra en el cuarto y siempre estaba mi madre mientras fregaba cantando. Y venía un primo mío y me decía, mira esto que he sacado, y me enseñaba un remate, o mis primos bailan también, todo el mundo canta allí, entonces era como... Eso es algo que hemos perdido, ¿crees? Yo ya no lo hago desde luego, ya no me junto ya no quedo con mis amigos para irme al banco, abajo, a tocar la guitarra, y lo echo mucho de menos, la verdad. O sea, claro. Eso en Alicante sí que lo hacía mucho. Es que me parece muy bonito en lugar de jugar al play o mirar una mierda en no sé, una plataforma del streaming, tener música en vivo en casa. Sí, eso es muy guay. Es verdad que también crea un mundo solitario, ¿no? De tú con tu instrumento, tú con tu... pero unido. Pero es muy bonito también, sí. Y supongo que con 13 años, cuando hiciste este primer concierto, ¿sentiste que la música podía convertirse en tu camino profesional? Sí. ¿Eso fue el momento? Sí, o sea, yo en cuanto vi que la música siempre me ha hecho feliz, y la música siempre ha estado para pasar el tiempo, para disfrutar, para pasármelo bien, para investigar, para aprender, para reírme con mis primos en la plaza. Entonces, en el momento en el que yo hacía eso, pues lo único que recibía ahí era placer, era puro placer. En cuanto vi que pasándomelo tan bien y pasándomelo también con mis primos, también me daban dinero y llenaba la nevera, pues dije, sí, esta es la fórmula, y desde luego es que yo he sido un privilegiado en ese aspecto. En los últimos años mucha gente ha conocido tu historia gracias al documental de Tangana.
¿Cómo nace esa idea de contar tu vida en una peli? Yo cuando empecé a componer las canciones del disco y a intentar hacer un álbum en mi imaginario, en mi estudio, en casa, así, para mí siempre había una especie de, por llamarlo de alguna manera, de narrativa, un orden, una especie de presentación de personajes. Sí, o sea, la primera canción siempre era para mi padre, luego te presentaba a mi madre con la seguirilla. Luego te presentaba a mi tía, a esa tía con la que conviví todo ese tiempo, hasta que luego supe que era mi hermana. Y por medio había como ese momento de adolescencia, o sea, todo tenía como una especie de imaginario y una especie de escena visual en mi cabeza, ¿no? Y sonora también había como, pues eso, cuando tocaba un tema que me recordaba a mi familia, a mi abuela y a mí, pues yo quería meter a mi abuela cocinando, el potaje, el gazpachuelo sonando, ¿no? Entonces había todo como una especie de imaginario que lo que sí tenía claro era que no quería un videoclip que acompañara eso. Sí. Quería que fuera algo más orgánico. Sí. Desde, no sé, pues un vídeo sencillo, sin montaje, sin nada, como muy sucio por llamarlo de alguna manera, como muy natural, orgánico, sí, muy orgánico. Y no sabía si iban a ser vídeos, si no, pero sí quería que se acercara al cine mucho más que a un videoclip. Okay. De hecho, al principio le enseñé la música y pensé que podíamos haber hecho algo con Benito Zambrano, con el director. Y estuve enseñándole música, había una persona por ahí fuera también que iba a poner dinero para el disco, para hacer un proyecto así, no se sabe. Y al final esa persona se fue, llegó la pandemia, no sé qué, y como que se quedó todo ahí un poquito. Pero ya estaba como esa especie de intuición de querer hacer algo como con el cine, ¿no? Con algo más cinematográfico. Y luego ya llegó Pucho y nos juntamos el hambre y las ganas de comer. Pero sentiste miedo, porque la peli no solo habla de la música, también habla de algo mucho más íntimo, tu familia, ¿no? Sí, o sea, yo sentí miedo mientras se hacía, antes de hacerse, después cuando se hizo, cuando la sacamos, cuando la veía yo con mi madre, cuando pero la veía. La confianza entre tú y Tangana siempre estaba desde el principio. Sí, eso sí, siempre hubo confianza y siempre hubo... O sea, yo podría intuir dónde me metía porque evidentemente yo quería tocar esos temas y quería pasar por ahí. Sabía que este proyecto me iba a ayudar mucho en lo personal y por eso lo hacía. Me parece bastante valiente, ¿no? Pero no sabes nunca, ¿no? A dónde te metes, bueno, claro ni qué va a pasar. Sí. Entonces, pero en claro, el documental aparece una historia muy fuerte dentro de tu familia. Podemos, ya han pasado 2 años, podemos hacer spoiler un poquito. Sí. Porque en el documental contáis la existencia de una hermana que falleció cuando era bebé y de la que durante muchos años no se habló. A ver, para empezar, ¿cómo descubriste esa historia? Esa historia yo la descubro cuando ella muere y en el entierro me lo dice una tía mía. ¿En el entierro? Sí. ¿Con qué edad tenías? Yo creo que 11 o 12 años por ahí. Bueno. Sí, y entonces claro, ahí me entero y bueno, me costó como entender toda esta movida hasta que pasó muchos años. Como que no entendía bien. ¿Pero preguntaste a tus padres? Sí, luego ya empecé a investigar, empecé a hablar y oye, ¿y por qué? Y esto y no sé qué. Y bueno, sí, habían hecho ese pacto para poder estar juntos y para poder convivir. Todo eso siempre ha marcado en todas las familias. Pero cuando uno descubre algo así, supongo que cambia un poquito la forma de entender su propia historia, ¿no? Tus orígenes. Sí, claro, exacto. Sí, cuando tú te descubres este tipo de cosas, pues si te da por meterte en el barro, en lugar de hacer borrón y cuenta nueva y mirar para otro lado, si te da por meterte en el barro, descubres muchas cosas de
de ti, de tu familia y de la vida y de lo que y cómo es el ser humano y la supervivencia, ¿sabes? Descubres muchas cosas y me parece a veces necesario, ¿no? Como Sí, ese valiente, trabajo. pero y complicado y Sí. incómodo. Sí. Es como cuando escuchas una canción con 12 años y te toca de una manera y luego escuchas esa misma canción 10 años después Obvio, todo y cambia. según lo que has vivido, según la edad que Sí. tienes y según lo que te haya pasado, esa canción cambia Sí, y de sí. repente, ¿sabes? Y crees que, porque en la peli se ve cómo intentas entender ese pasado y reconciliar Sí, a tu familia de alguna forma. La música fue la herramienta para hacerlo. sí, sí, sí. Ese siempre ha sido el lenguaje que mejor, o sea, que más me ha acercado a las personas. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, con la música siempre todo ha sido más ameno, ha sido más amable. Entonces, yo siempre decía antes como que yo he hecho la música y el proyecto este para comunicarme de una manera todavía como más profunda, ¿no? Porque con las palabras no era capaz. No llega, sí. Pero bueno, sí, o sea, la música ha hecho todo su trabajo. Yo veía a mi madre cuando veía la película en casa antes de que saliera, cuando le enseñamos que cuando estábamos hablando en los momentos de tensión de la película, sí, ella estaba como nerviosa, se miraba, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando llegaba la música, ella entendía todo. Qué bonito. Y toda esa tensión se relajaba, entendía por qué venimos desde la tensión y hacia dónde, ¿sabes? Empezó a entenderme a mí, empezó a entenderse a ella, entendió a mi padre, entendió... Entonces como que parece que la música es como esa especie de bálsamo, ¿no? Como que Claro, a todos cura nos todo, relajaba, sí. nos descontracturaba y entendíamos, vale, esta es la movida, ¿sabes? Mm. Y ahora en cada programa le pido a mis invitados que me permitan unos 3-4 minutos para tocar una pieza en el favor. piano del estudio. Hoy he elegido una pieza de Satie, un francés, compositor francés, porque creo que quedaría genial en la guitarra. Qué guay. Y quizás algún día voy a inventar una palabra, pero podrías flamencalizarla un día. Ah, claro. A ver, venga, escuchamos. A ver, a ver.
Qué bonito. Es muy bonito. cinematográfica. Súper, creo, ¿no? súper. Hay un ambiente. Y es muy flamenca. Yo había Sí. escuchado esto. ¿Tú también sí. piensas que tiene algo de flamenco? Sí, o sea, yo creo que todas esos semitonos. Tal cual, ¿No? las armonías y... Sí, y- sí. O sea, no sé cuál es realmente el nombre de esos semitonos, pero lo que suena flamenco, lo que suena arabesco, lo que suena Sí, como con efectivamente. lo que tiene como esa cosa mediterránea también, ¿no? Como, Sí, improvisatoria y sí. mediterránea. Sí. Me encanta. Ay, cómo me alegro. Qué guay, tío. Muchas gracias. Ah, nada, usted. Bueno. Hablando de los orígenes, ¿crees que los artistas de alguna manera siempre estamos intentando entender de dónde venimos? No lo sé. Supongo que será como un sentimiento muy particular de cada uno. Es cierto que en mi género sí se busca mucho saber de dónde venimos, saber de dónde nace el flamenco, saber cuáles son los orígenes de los palos flamencos y entender la música flamenca de verdad Sí, antes de mezclarla, antes de alterarla y antes de tocarla tú, ¿no? Es como que saber de dónde viene, no empezar la casa por el tejado. En el flamenco siempre se mira desde ahí. No sé, en otras músicas, en otro... No sé, la empiezas experiencia con de las cada uno... raíces Claro, y luego... exacto. Y en flamenco muchas veces supongo que nace del dolor o de la memoria. Sí, nace... O sea, es cierto, yo te hablo siempre de lo que yo he sentido, ¿no? Yo no sé Claro. el resto de... Pero siempre el flamenco se ha contado que bueno, que el flamenco nunca ha nacido de una parte cómoda, ¿no? No. De una comodidad, de un confort. Siempre ha sido desde una supervivencia o desde una necesidad de chillar, gritar. Hay una lucha dentro, ¿no? Sí, hay una lucha, hay una protesta también, hay unas ganas de que se nos escuche, de cambiar las situaciones, de cambiar las cosas, de romper, ¿no? con la visión y romper con el estereotipo ¿no? y ¿Tú qué quieres cambiar? de mí, de la gente, Del mundo. Del mundo. No lo sé. Lo que sí que me da miedo del mundo es perder la humanidad, o sea, perder el ser humano, perder lo bonito que tenemos los humanos de querernos, de tocarnos, de abrazarnos, La empatía. de tener empatía, de hacer el bien, de hacernos y de que lo más bonito que tenemos los seres humanos para mi forma de verlo es que somos distintos, Sí. pero también somos muy iguales en todo, ¿no? Entonces muy es como bonitos. que también es muy bonito ser distinto, de respetar las culturas, de respetar los colores, de respetar las alturas y de respetar las cosas que al fin y al cabo a todos nos duele cuando nos damos con el dedo meñique en el borde de la cama, a todos nos duele igual. Sí. Vengamos de donde vengamos, ¿no? Sí. Entonces, esa libertad de ser, de estar, de vivir y de respirar tranquilo, creo que es la que se debería de cambiar, ¿no? Porque y más con todo lo que... Pero esa humanidad en tu música en parte también viene de ahí, ¿no? La humanidad, la empatía, la belleza. Sí. O sea, yo he aprendido de los antiguos, he aprendido de lo que ya se ha hecho y de lo que ya está... ya es un monumento histórico para nosotros, para el flamenco, ¿no? De lo que han dejado los maestros. Yo sigo esa rama, yo soy tradicional, soy puro, soy... Lo que pasa que, bueno, yo no me he criado en un río, yo no me he criado viviendo debajo de un puente y yo he tenido otro tipo de contacto y otro tipo de visión en la música, ¿no? Pero es válido. Pero obvio. es válido, o sea, al fin y al cabo todos plasmamos como sentimientos dentro de la música y cada Tal uno tiene cual. los suyos, o sea... Hay espacio para todo. Exacto, entonces
como te decía antes, yo te hablo desde mi experiencia. Sí, yo plasmo todo lo que me sucede en la vida real en la música, y hay veces que es triste, hay veces que es una ensoñación y me apetece decir y hacer cosas y contar cosas que me gustaría que pasaran, Claro. y otras veces es alegre y es lo que estoy viviendo en el momento. Tocar la guitarra para ti te ha ayudado a ordenar emociones que quizá no sabías explicar con palabras. Sí, tocar la guitarra me ha liberado mucho. Tocar la guitarra más que... o sea, ha sido más un instrumento de concentración. O sea, a mí cuando me dice mucha gente, no, yo medito, ¿no? Que me quedo un rato meditando y yo cuando me he puesto a meditar o he intentado meditar, o sea, ha sido inevitable pensar de decir, yo llevo toda la vida meditando. O sea, yo llevo toda la vida solo en un cuarto, dándole a la misma cuerda varias veces hasta que suene bien. Sí. Y no he pensado en nada. Eso es. Y no me he acordado qué hora es. Sí, sí. Se me han ido las ganas de comer, no he tenido hambre. Ese es el duende, Y tú dices, pues... Sí, Entonces hay algo que el instrumento... Eso es lo que me ha dado el instrumento. sí. Luego está la otra parte, que es cuando el instrumento tú lo haces sonar y le llega a otra persona, alteras lo que sucede en la habitación, alteras lo que pasa en el lugar y te llevas una recompensa de ahí, ¿no? ¿Y el disco que estás creando, vas a seguir con la tradición o incorporar algo rompedor y hay cosas nuevas? ¿O Todo sigues es con nuevo, este- sí, todo es nuevo, y hay un montón de canciones nuevas, y hay una parte muy, muy importante para mí también, que es todo esto que yo no puedo hacer con la guitarra, ¿Cómo? ¿sabes? Yo llevo toda la vida abrazado a la guitarra, ¿no? Y tocando la guitarra, Sí, pero es cierto que todas esas melodías y todas esas composiciones, esas piezas, han tenido una narrativa sonora, y ha sido como muy sensitivo, ¿no? Ha sido una cosa de yo te toco una pieza y es triste, sí. o yo te toco una pieza y la nota es alegre, ¿no? He podido jugar con las emociones desde Sí. ahí, pero nunca he podido contar literalmente una historia, Mm, ¿no? Con mi guitarra, porque no hay letra claro. y yo no canto. Y cada persona que escucha es una banda sonora. Exacto, Ellos tienen es su una banda propia sonora. historia. Entonces en este disco he podido experimentar el hecho de, con la guitarra en la mano, ponerme en un segundo plano y hacer una canción directamente. Entonces es como, me he convertido como en el acompañante de mi propia pieza. Ok. Entonces eso es muy bonito, porque ahora pasa a tener un primer plano y lo que es el mensaje, la letra, ¿no? Sí, sí, sí. Que hay muchas canciones en este álbum. Hay otra cosa que me interesa mucho relacionar con el origen, son los nuevos orígenes, situaciones que pasan en la vida, que nos arrasan, que nos cambian y nos obligan a volver a empezar. ¿Te ha pasado alguna vez? Situaciones que te cambian y Sí, te hacen volver a empezar de cero. sí. ¿Y cómo lo has llevado? Sí, o sea, eso me sucede, digamos que casi todos los meses. Bueno, Sí, tengo esa sensación de querer empezar de cero, y hay veces que empiezo de cero sin darme cuenta. sí. Sí, o sea, me parece muy bello eso, y hay veces que incluso lo provoco, como esta cosa de hacer ese borrón y cuenta nueva. Hay veces que, por ejemplo, para componer, he compuesto sin la guitarra en la mano, y empezaba a componer solamente de cabeza, ¿no? Como tarareando una melodía, diciendo, ¿y si pongo esta melodía después de esta? ¿Y si después de esta pongo esta? ¿Y si después de esto pongo esta? Y lo he grabado en una nota de voz Sí. y he visto la pieza de la guitarra, ¿no? Y cuando yo quería reproducir eso, me he olvidado del guitarrista. Entonces yo lo que intentaba era que lo que yo estaba tocando sea cantable, porque salía de una voz, no salía de unas manos. Entonces hacer ese trabajo me parece muy guay a la hora para mi instrumento y para mí, porque bueno, es empezar de cero, es Claro. hacer algo desde lo que nunca has hecho y Tal como cual. nunca lo habías hecho antes, Sí. y empezando desde otro lugar, ¿no? Entonces, eso me sucede varias veces y me ha sido muy rico en todo
en todos los procesos creativos. Y hay veces que lo hago con el piano, hay veces que lo hago con la voz, y hay veces que lo hago simplemente con alguna cosa rítmica. Hay un ritmo que me late, que yo siento que eso tiene un peso, y lo siento, y ese es el patrón rítmico que quiero que tenga el tema, y luego la guitarra son 3 acordes, a lo mejor, ¿no? Y eso me parece muy guay a la hora de componer. Es muy bonito. Para hablar precisamente de la vuelta a empezar, de volver a los orígenes para resurgir con más fuerza, vamos a hablar hoy de un ejemplo concreto. Un ejemplo de sobreponerse a una desgracia y volver a empezar de cero. Es la historia de Javi y Marga. Ellos dos tenían un pequeño restaurante dentro de su propia casa, pero este verano, a la ola de incendios que arrasó parte del país, su casa y su restaurante ardieron, se quemaron por completo y no se salvó casi nada. Nuestro compañero Adrián del Pozo ha estado allí con ellos en los restos que quedan de su vida, que ahora están tratando de reconstruir. Aquí había mesas por todos los lados, teníamos mesas aquí, mesas allí, todo era mesas por aquí. Pero Javi, ahora no hay ni paredes. Nada, no hay nada, ya te digo, no hay nada totalmente. Eso son las bandejas que quedaron retorcidas, como lo estás viendo. Dinero que no dio tiempo a nada, mira. Todavía hay dinero por ahí. O Camiño Real es, o era, un restaurante que estaba justo a la entrada del pueblo de las Médulas. Pero también era una casa, la casa de Javi y Marga. El 10 de agosto, poco después de las 3 de la tarde, ardió hasta los cimientos. Y salir a la parte de atrás, estaba ya mi marido, sacó la manguera, dije, Javi, que no da tiempo, cogió la manguera, unos 500 metros, en 5 minutos lo teníamos en la puerta de casa. Ahí nos quedó todo, ropa, todo, toda la vida que teníamos aquí. Estos eran halcones todos de refrigeración. Mira, los rabos del pulpo. De eso no queda nada. En la terraza queda la foto congelada de una huida. Hay mesas que están sin recoger todavía porque salimos con lo puesto. Quedó el mandil de la cocina. Ahí pues se ven 2 copas que estuvo comiendo una parejita que traían un perro. Sí. Y bueno, la panera y los vasos del café, tomarse un café. Sí. Esa mesa tiene, si te fijas, está llena aún con las botellas de los licores que les ponemos siempre un chupito. Ahora, con el paso de los días, pueden describir lo que ven, contar lo poco que ha quedado del restaurante, pero después de haber pasado lo que Marga define como los peores días en muchísimos años. Para mí, yo no me creía que fuera tanto, yo le decía, porque subió mi hijo y mi marido, le decía, pero bueno, algo quedará, dice él. Nada. Y cuando ya llegué aquí, según entraba, a ver si la entrada, bueno, parece que no ha pasado nada. Pero cuando ya me metí aquí, me derrumbé totalmente. Y es que se encontró con que había desaparecido su casa y su restaurante, el proyecto que los sacó de la crisis en 2007. Empezamos a hacer una pequeña tienda que estaba en aquella parte de allá. No teníamos ni para comer. Fuimos a azufrar unas viñas y a refollar unas viñas que nos llamaron pues para sacar un poco de dinero y empezar a comprar productos. Habíamos ido después un poco de dinero que sacamos, fuimos a Galicia, compramos de un barco unas mesas, pues bueno, la gente venía y se sentaba. ¿Y por qué no hacéis algo para comer? A dar tapas o algo. 18 años de ir construyendo, como hormigas, el negocio de su vida, poco a poco, por fases. Un negocio que Javi ya está buscando cómo volver a levantar, al menos de forma temporal, en el pueblo de al lado. A pocos días de que estaba un poco en shock, pensé en Carucedo, en el restaurante El Castro, que está para alquilar y pues para meterme en un sitio, para seguir, por lo menos no perder un poco la clientela que teníamos, que había clientela, no aparte del Bierzo. En el restaurante, Javi estaba construyendo, en su tiempo libre, un pequeño escenario de madera para que su hijo, que tiene un grupo de música en el Bierzo, pudiera tocar algunas noches. Mi hijo, aparte, es músico, toca con una banda de aquí, de la zona del Bierzo, que le llaman Mala Comunicación. La vida dormida se olvida de ser. Que son muy buenos, a ver si lo contratáis más por aquí, por la zona, Claro, me decía, papá, vamos a sacar algo. Digo, hijo, vámonos de aquí que nos comen. Tenía allí todos los equipos de música y eso lo perdió él. Seguro que ahora, en el nuevo O Camiño Real, con el mismo menú, el mismo cariño, pero unos kilómetros más allá, Javier Hijo y el resto de Mala Comunicación pueden tocar las canciones que iban a tocar en ese pequeño escenario de madera que ya no existe, pero que seguro volverán a levantar. Otra vez la música, curando, solucionando, ayudando, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Pero cuántas historias hay así.
en España ahora mismo. Un montón. Un montón. Seguro. Hemos hablado del origen familiar, pero también están los otros orígenes, los del amor, de la amistad. ¿Recuerdas el origen de alguna amistad que haya sido muy importante para ti? Sí. Yo tengo... Ahora mismo se me viene a la cabeza mis padrinos, por ejemplo. Yo tengo 2 padrinos que ellos 2 son hermanos, Norman y Ruth. Y ellos han marcado otro antes y otro después en mi vida, ¿no? También ellos vienen de otra cultura, de otra enseñanza, de otra forma. Y yo les conocí con 8 años. Ellos me enseñaron muchas cosas de otra educación, de otra forma de hacerse las cosas, de otra manera de vivir. Y les debo mucho a ellos. Y fue una amistad que acabó siendo una familia. Sí. Y tuve también la suerte de que en ese momento la pareja de Ruth, de mi madrina, Jordi, se convirtió como en una especie de segundo padre también. Me enseñó a afeitarme también, me enseñó a nadar, ¿sabes? En la casa que tenían. Me construyeron un estudio para que yo pudiera componer música. Joder. O sea que a la par he vivido con ellos y con su enseñanza y ha sido muy, muy bonito. Y esa amistad / familia a día de hoy sigue y es de las cosas que más le agradezco a la vida. Sí. O sea, lo guay de esto es que bueno, ellos no son gitanos, ellos no bueno, pues ahí he podido conocer otra cultura, otra forma, ¿no? Claro. O sea, Jordi es doctorado en ciencias químicas. Mi padrino es el que tiene la rama del baile, ¿no? Que es el que me enseñó a profesionalizar ese arte que para mí antes era doméstico, ¿no? Claro. Entonces él tenía un tablao, es en el tablao donde yo iba con mi padre. Sí. Entonces he tenido mucho orden y mucha enseñanza, ¿no? Dentro de mi vida con ellos. Y pues sí, ellos se me han venido a la cabeza. ¿Crees que las relaciones nuevas que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida tienen siempre algo que ver con nuestro pasado? Quiero decir, ¿piensas que nuestro pasado de alguna manera dicta nuestro futuro? Sí, eso cuentan, eso dicen, ¿no? Ahora con todo esto de la terapia, ¿no? De las heridas del pasado, ¿no? Ese niño interior, el no sé qué. Yo creo que sí, ¿no? Por todo lo que escucho hasta ahora y por lo que he ido experimentando, creo que sí dictamina mucho lo que vives en tu vida, cómo te crías, lo que ves en tu casa. Pues esa escuela, ¿no? Esa crianza, creo que sí dictamina. Pero bueno, es para mí lo más bello de todo esto es que luego tú tengas como esa libertad y ese poder de decidir luego que sí, que no, dónde empiezo a currar para quitarme esto de aquí, desaprender esto que a lo mejor pero no me está funcionando aquí. Un poco de conciencia, ¿no? Exacto, sí, o sea, autoconciencia. Es guay llegar ahí, o sea, que es lo más complicado, ¿no? Que es en lo que estamos todos, ¿no? Y todas. Pero sí. ¿Te has sorprendido alguna vez repitiendo cosas que veías en casa cuando eras pequeño? ¿Repitiéndolas? Sí. Sí, un montón. ¿Sí? Un montón. Sí, y cosas que echo de menos que no estén en mi día a día también. ¿Cómo qué? Pues no sé, formas de cómo nos sentamos en la mesa o la importancia de la comida, por ejemplo. Entre familias. Sí. La importancia de que el plato esté hasta arriba, que casi se salga del plato, ¿no? ¿Vives solo? No, yo vivo con mi pareja. Ok. Sí. Yo llevo con mi pareja viviendo ya como cosa de 13, 14 años. ¿Cuánto tiempo? Sí. Como desde estabas como con 15 años. 17. Tremendo. 17. Empecé con ella con 17. Sí. Geray, llegado a este punto te voy a pedir 90 segundos y hacemos una pausa musical. Esta pieza es un estudio de Chopin. Ajá. Y ya la hemos escuchado en este programa porque me encanta. Cada nota
que está en la mano derecha es una nota negra del teclado. Y al escuchar la velocidad y la cantidad de notas tocadas, parece increíble que no haya ni una sola nota blanca en la mano derecha durante los 90 segundos. Escuchemos. Cómo brilla, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, es una pasada. ¿Cómo cuidas tu cabeza? Es que te veo súper tranquilo, súper ordenado, tienes la vida como... Pero no creas, ¿eh? No creas. ¿No? No, peco de ser muy desordenado. Todo lo pierdo, nunca sé dónde pongo las cosas. Me suele pasar muchísimo eso y es una cosa que intento corregir y nunca me sale. ¿Vas a terapia? No, eso no lo trato en terapia, pero lo intento corregir de, oye, me compro un montón de bolsos de aquí tengo que guardar que los cascos, los no sé qué, y los cascos, o sea, yo no sé cuántos cascos me he tenido que comprar y cuántos he perdido, las llaves, soy bastante desordenado. Es cierto que cuando me tengo que estudiar algo de música, algo que tenga que ver con la música o conmigo, lo identifico muy rápido y lo tengo muy a mano y sé dónde está y sé cómo llegar a eso rápido, sé cómo... Entonces, siempre me he intentado autoconvencer de que es que pongo toda la atención ahí y no en la vida real, pero soy muy desordenado pero dentro en general. de tu cabeza estás bien, digamos. Sí, lo intento estar bien. O sea, me cuesta escuchar a la gente que dice no, es que hay que estar feliz siempre, hay que estar siempre, ¿no? O sea, no sé cómo lo hacen. Es imposible. Y no sé si lo llegan a hacer o simplemente es algo... Yo paso por muchos estados de ánimo, incluso en un mismo día. Sí. Es como, pues eso, pues un camino. Pero me intento cuidar muy bien, dentro del desorden y dentro... Al fin y al cabo yo nunca me he criado con una especie de rutina. ¿No? No he tenido mucha rutina en mi vida y nunca he tenido la presión. Si hablo desde la disciplina del instrumento, nunca lo he hecho de manera seguida. Lo he cogido cuando me ha apetecido siempre. Siempre he comido cuando he tenido hambre. Sí. Siempre he salido a jugar cuando quería jugar, no porque era la hora de jugar o cuando, ¿sabes? Entonces es como que incluir eso en mi vida hay veces que me cuesta también, ¿no? Como hay que hacer las cosas en este horario, en esta forma. Somos súper opuestos. Entonces, Yo más tiquismiquis, yo imposible. Sí. Necesito una Ya. estructura, pero hasta milimétricamente. Ya. Pero eso soy yo. A mí es que me ha salido siempre mal. Cuando he intentado organizar algo, siempre me ha salido Se va a mal. la Y mierda. luego, por ejemplo, los momentos más importantes y más icónicos de mi vida han sucedido cuando no queríamos que pasara nada. Sí.
Sí. O sea, siempre ha sido como una cosa improvisada. ¿Sigues poniéndote nervioso antes de tocar? Sí. ¿Y cómo lidias con este? Bueno, yo hago mis rituales. Sí, yo le pido al cielo y salgo. A mí lo que me gusta es que me digan ya, va a salir, porque justo antes de empezar es cuando pasa todo lo peor, ¿no? Todos esos nervios, que de repente te haces pipí, de repente te tocan las manos y las tienes frías y dices, no puede ser, si yo llevo aquí metido, ¿sabes? Y estás caliente, llevas calentando un rato, te suceden un montón de cosas, de preguntas, pero luego es poner un pie en el escenario y ahí es cuando ya, ¿no? Ahí creo que coincidimos mucha gente, ¿no? Yo lo he escuchado esto mucho. Sí, yo también. Si tuvieras, es difícil esta pregunta, que elegir una canción para un momento clave de tu vida, no sé, tu boda, tu funeral, para dedicársela al mundo, ¿cuál sería esta canción? Tendría tantas. Me ha gustado esto, ¿eh? Me ha gustado como pensar en una imagen, en una escena y ponerle una canción. Sí. Como para... Sí. Mira, por ejemplo, si yo pensara ahora mismo en una canción que me transmite mucha tranquilidad, sí, y me conecta directamente con una etapa súper feliz de mi vida, que fue cuando yo era adolescente y empecé a tocar la guitarra y me enamoré de esto del todo, es Nota en el aire de Remedios Amaya. Eso yo lo pongo cuando entro a un hotel y yo sé que ya todo va a estar bien. Es una canción mágica para mí que lo cambia todo. Y ahora lloro lágrimas y son de arrepentimiento y me llevo la semilla del árbol de mi escarmiento. Nota en el aire, nota en el Última aire. pregunta, Geray. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué? La que me ha inspirado en la vida. He tenido varias para según qué cosas, pero si te dijera una que... Fortaleza, ser permisiva con los cambios, adaptarte, coraje, tener fuerza, pies en la tierra, ilusiones ahí arriba en el cielo. Una persona que ha reunido muchas cosas en la vida, mi madre. Sí. ¿Cómo se llama? Mi madre María. Sí. Ella es muy fuerte y ha hecho, ha conseguido cosas que jamás una persona se lo hubiese planteado, ¿no? Y ha sido muy fuerte en la vida y ha pasado por muchas cosas que joder, que tú la veas ahora mismo estar ahí feliz, sonriendo, pasándoselo de puta madre. Y piensas, ¿cómo? Y que la quiere todo el mundo y que es el centro de atención, ella sin hacerlo, sin quererlo. Es muy fuerte, ella, me quedo con ella. Debes estar muy orgullosa de ti. Pues Geray Cortés, gracias por compartir conmigo este ratito de radio. Igualmente, ha hombre. sido un placer, amigo. Igualmente, muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.